Me llamo Lucille Vance y sí, morí. ¿Pero qué pasó después? Por eso hablo ahora. Porque conocí a Jesús. Él me mostró algo terrible que estaba a punto de suceder y me dio una fecha específica. Literalmente, el 25 de julio de 2025. Y el terrible desastre que estaba a punto de ocurrir. Lo que me mostró destrozó todo lo que creía saber. Les prometo que lo que voy a decir no es alarmismo. Es un último recurso que Dios quiere que comparta con quien quiera escuchar. Así que, si aún creen que Dios habla en sueños y visiones, si algo en su corazón les dice que está advirtiendo a su pueblo, no ignoren ese impulso. Escribe amén en los comentarios para que sepa que no estoy solo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo puede ser lo más importante que haya dicho jamás. Era una tarde cálida de principios de julio. Estaba en el jardín regando las verduras. De repente, me golpeó. Un dolor muy agudo justo en el pecho. No como un calambre ni una distensión muscular. No. Como si alguien me hubiera tocado el corazón y me lo hubiera apretado con fuerza. Me fallaron las rodillas y caí al suelo. El mundo empezó a dar vueltas. Mi visión se nubló, pero mi mente estaba más clara, más nítida que nunca. Entonces la luz empezó a desvanecerse. Sabía lo que estaba pasando. Me estaba muriendo. No había duda al respecto. Pero aquí estaba lo extraño. No había miedo ni pánico. Solo un peso me elevaba, como si me estuviera desprendiendo de algo que había cargado toda mi vida. No sé cómo explicarlo. Pero de repente miré hacia abajo. Allí estaba, tirado en el suelo. El dolor en el pecho había desaparecido. Esto no era un sueño. Allí estaba, completamente despierto, con todos los sentidos agudizados. Mi corazón se había parado, pero aún podía sentirlo. No mi cuerpo, sino algo más profundo. Y entonces algo cambió. Un tirón. Un suave tirón a lo que fuera que yo era. No a mi cuerpo, sino a mi alma. Supongo que me llamaba a otro lugar. Me atraía hacia ello, cada vez más cerca. Quería preguntar, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero no me salían las palabras. Entonces, justo cuando estaba a punto de perderme en él, sentí una presencia. No una sombra, ni una forma, sino algo, alguien que se acercaba. Entonces, de esa luz, emergió una figura. Dio un paso adelante, vestido con una túnica blanca. Lo miré a la cara y, es difícil de describir. Era Jesús, igual que las imágenes de mis viejos libros de la escuela dominical. Pero más. No abrió la boca, pero su voz, como un pensamiento claro como el agua, me tranquilizó. Lucille, estás aquí. El tiempo ya no es un lujo. Debes escuchar. Su mirada era firme, firme e inquebrantable, como si esperara a que lo alcanzara, a que lo comprendiera. Y entonces, justo cuando pensé que ya no podía más, se giró ligeramente, como para mostrarme algo. El corazón me dio un vuelco. Lo que fuera que viniera después, lo cambiaría todo. La voz de Dios resonó de nuevo, con fuerza. Lucille, te encuentras entre dos mundos. Has vivido lo suficiente para ver las olas de cambio, los errores que la humanidad sigue cometiendo una y otra vez. Tu corazón aún es lo suficientemente puro como para ver la verdad. Y lo más importante, habrá gente que te escuchará. No porque busques poder o gloria, sino porque no es así. Sus palabras me impactaron como una tonelada de ladrillos. Lo que estás a punto de ver no es un castigo, Lucille. Es una oportunidad, la última oportunidad para que la humanidad cambie. Pero deben actuar. Antes de que pudiera procesarlo, un número brilló en mi mente, brillante y ardiente, como una marca en mi ser. 25 de julio de 2025. Era más que una fecha. Parecía cobrar vida,
extendiéndose por mí, grabándose en cada fibra de mi ser. Ese es el día decisivo, dijo. Debes llevar este mensaje. Mi corazón, o lo que fuera que tuviera en este lugar, se desplomó. Podía sentir el peso de ese día, 25 de julio de 2025, oprimiéndome, pesado como una nube de tormenta a punto de estallar. Entonces se dio la vuelta y tras él, unas puertas brillantes y relucientes, empezaron a abrirse. No solo lo vi, lo viví. No fue un sueño. Y no fue una imagen lejana en una pantalla. Era real. En un instante me rodeaba una luz radiante, pura, cálida, casi celestial, y al siguiente me encontraba en medio de la ciudad de Nueva York, pero no la Nueva York que tú y yo conocemos. Esta versión era distorsionada, como un reflejo en un espejo roto. El aire era denso, zumbaba con una presión que me erizaba la piel, y el cielo se había vuelto del color del acero magullado. Fue entonces cuando lo vi, asomándose en el horizonte, arrastrándose hacia la ciudad con la furia de 1000 tormentas. No era solo un huracán. No era nada de este mundo. Era un muro de agua negra, oscuro como la medianoche, que se alzaba más alto que la mismísima Estatua de la Libertad. Parecía estar vivo. Se movía como una bestia, enorme, imparable, ancestral. Podía oír su rugido incluso antes de tocar la orilla. Y ese sonido no era solo ruido. Era un grito de muerte. Un rugido de juicio. Las sirenas aullaban a mi alrededor, chocando con el sonido de cristales rotos. Las ventanas estallaban como si estuvieran bajo fuego de francotiradores. Los edificios crujían, el acero se retorcía y se rompía como si no fuera más fuerte que una rama. Y entonces el agua golpeó. No se estrelló. Devoró. Arrasó con la ciudad como si tuviera voluntad propia, devorando calles, coches, vidas. Los rascacielos, esas imponentes torres de acero y orgullo, se derrumbaron como castillos de arena bajo la ola. No tenía cuerpo, pero podía sentirlo. El gélido aguijón de esa agua negra arrastrándose hasta lo más profundo de mí. Era más que frío. Era vacío. Se filtró en mi alma como veneno, arrastrándome a las profundidades con los fragmentos de un mundo que creía conocer. La vi, una madre, con los ojos abiertos de terror, el pelo pegado a la cara, gritando en el caos mientras abrazaba a su hijo. Lo rodeaba con sus brazos como un escudo. Pero al agua no le importó. Los separó como si el amor no significara nada. Su grito me atravesó como un cuchillo. Y entonces desaparecieron. Simplemente desaparecieron, tragados por el mar de destrucción. Mi corazón se aceleraba, latiendo en mi pecho como un tambor de terror. Apenas podía respirar. La garganta me ardía como si hubiera inhalado fuego y ceniza. Y a mi alrededor, Nueva York, la ciudad de los sueños, la ciudad que nunca duerme, moría, asfixiándose bajo un mar despiadado. Quise extender la mano. Quise detenerlo. Quise salvar una sola vida. Pero no pude. Solo fui un testigo. Impotente, atrapado en el horror. El terror se grabó en mí, cada segundo grabado a fuego en mi memoria. Todavía puedo oírlo, las sirenas, los cristales rotos, el rugido de la inundación. Todavía puedo ver su rostro. A esa madre, nunca la olvidaré. Y justo cuando el agua se tragó el último destello de luz, la visión cambió. Pero no mejoró. Empeoró. De repente, la ciudad se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Me encontré suspendido sobre un océano, pero no del tipo que cualquier barco podría navegar. Esta agua no era azul. Era fuego. Un mar violento y agitado de llamas que brillaba como lava fundida, burbujeando de furia. El cielo estaba denso de humo, negro y rojo, que se elevaba como si intentara estrangular el mismísimo cielo. El hedor me impactó primero. Un olor áspero y acre a carne quemada,
Aire quemado y algo indescriptible. Me hizo sentir real, como si respirara la muerte, y en ese océano de fuego, los vi. Gigantes de las profundidades, ballenas, criaturas majestuosas y gráciles que ahora se retorcían en agonía. Sus cuerpos estaban quemados y desgarrados, sus colas golpeando contra las llamas que no se extinguían. Sus gritos, oh Dios, sus gritos, sonidos bajos, lastimeros y prolongados que resonaban en el infierno. Cada una me atravesaba, una herida de la que no podía escapar. No era solo el fuego. Era el sufrimiento, un sufrimiento ancestral y puro que ninguna palabra puede describir. El aire era tan denso que sentía que me ahogaba, incluso sin pulmones. El calor me presionaba por todos lados, no como la luz del sol, sino como un juicio, implacable, opresivo, insoportable. Se sentía como el mismísimo aliento del infierno. Y de nuevo, la visión cambió. Ahora me encontraba, si es que así se le puede llamar, en un páramo desolado. Sin árboles, sin hierba, sin cantos de pájaros, sin agua, solo polvo y tierra agrietada que se extendía en todas direcciones bajo un cielo que parecía pergamino descolorido. La tierra estaba desgarrada, como si la hubieran arañado manos gigantes. El aire estaba quieto, pero cargado de desesperación. A mi alrededor había huesos esparcidos. Algunos de animales, otros desconocidos. Blanqueados, desmoronándose, amontonados como restos olvidados de un pueblo olvidado. Tenía la boca seca. No, no solo seca, sino que ardía. Una sed que desconocía la capacidad de un alma me atenazaba, intensa y salvaje. El suelo bajo mis pies se quemaba a cada paso, como si incluso el polvo rechazara mi presencia. Cada movimiento era un castigo. No solo caminaba entre la muerte. Caminaba por un mundo que se había rendido. La vida se había borrado, no perdido, sino borrado. Y con ella, la esperanza. El vacío no solo me rodeaba. Estaba dentro de mí, pesado, aplastante. Y me di cuenta de que este no era solo un lugar muerto. Era el cementerio de la creación. Un lugar donde nada había sobrevivido, ni siquiera los sueños. Quería gritar, llorar, desplomarme, pero no pude. La visión me atrapó, me aferró como hierro. No podía escapar de ella. Y entonces, en ese silencio agonizante, en ese vacío sin aliento e impío, lo oí, un susurro tan débil que casi lo perdí. No era exactamente una voz, sino algo más antiguo, una advertencia que se cernía sobre el aire como humo. No hablaba con palabras, pero me atraía, me empujaba hacia algo aún más oscuro, algo que aún no había llegado, pero que se aproximaba. Y supe entonces que lo que había visto era solo el principio. Las visiones de inundaciones e incendios que había presenciado antes eran horrorosas por sí mismas. Crudas, elementales, imparables. Pero esto era diferente. Y, de alguna manera, mucho peor. Me encontré en el corazón de una vasta ciudad. No una ciudad dividida por ríos ni terremotos, sino por algo mucho más insidioso y arraigado. Odio. No era una herida física, sino espiritual, que atravesaba el alma del lugar como una cicatriz dentada y supurante. La ciudad no se desmoronaba por fuerzas externas. Se devoraba a sí misma desde dentro. A un lado de la divisoria, la gente permanecía tensa, con la mirada fija en la sospecha, los cuerpos enroscados como depredadores que evalúan a su presa. Al otro lado del abismo, las miradas reflejadas los encontraban, igual de amargas, igual de desprecio. Se sentía en la atmósfera una presión tangible, densa y sofocante, como el aire eléctrico antes de una violenta tormenta. No empezó con bombas ni balas. No, empezó como un susurro. Pequeñas discusiones insignificantes sobre raza, política, religión, heridas recientes y olvidadas. Pequeñas chispas lanzadas al aire sin que nadie las notara hasta que prendieron. Y cuando el fuego prendió, se extendió como un delirio.
Vi a vecinos, hombres y mujeres que antes pedían prestado azúcar, se reían en barbacoas en el jardín, intercambiaban historias en las reuniones dominicales, ahora lanzaban insultos como si fueran armas, con el rostro deformado por la rabia y los ojos abiertos por el miedo. Luego vino la escalada, puños, luego armas de fuego. Manos que antes se saludaban en señal de amistad ahora apretaban el frío metal, temblando de adrenalina y traición. Un padre, tembloroso, empujó a su hijo pequeño tras él mientras una multitud se abalanzaba sobre él. No eran desconocidos, sino personas a las que alguna vez llamaron amigos. El grito desgarrador de una mujer atravesó la locura. No era solo miedo a la violencia, sino el horror de ver a su propia familia desintegrarse ante sus ojos. Cristales rotos, puertas astilladas. El aire se llenó de gritos guturales, sonidos más animales que humanos, que resonaban en el hormigón y el acero como un lamento salvaje. Esto no era una protesta. No era un motín. Era una guerra civil del espíritu, una sociedad desgarrándose, no por lo que le hicieron, sino por lo que habían elegido creer los unos de los otros. Me quedé allí paralizada, no solo como testigo, sino como si el dolor se estuviera grabando en mi alma. Quería gritar, exclamar, alto. Ya se conocen. Una vez se amaron. Pero solo era un fantasma en esta visión de pesadilla, incapaz de intervenir. Y de alguna manera, el dolor no provenía solo de la violencia que vi. También provenía de mi interior. Como si mi corazón se desgarrara por la misma división que vi reflejada en sus ojos. ¿Cómo permitimos que llegara a esto? ¿Cómo pudo algo tan humano volverse tan monstruoso? Y entonces, al sonar los primeros disparos, agudos, definitivos, irreversibles, la escena empezó a desmoronarse. La ciudad del odio, ese campo de batalla de familiaridad convertido en enemigo, se desvaneció en humo. Me alejé, casi contra mi voluntad, hacia algo más frío, algo más tranquilo y, sin embargo, a su manera, aún más inquietante. Ahora me encontraba en otra ciudad, un laberinto urbano en expansión de elegantes torres y calles interminables. Parecía viva. Gente por todas partes, luces destellantes, tráfico en movimiento, el zumbido constante de la vida moderna, pero era una vida vacía, como un cuerpo en movimiento sin alma. Todos caminaban con la cabeza gacha, con los ojos pegados a las pantallas brillantes que sostenían en las manos. Ni sonrisas ni saludos. Ningún desconocido se atrevía a cruzar miradas. Sus pasos eran rápidos, mecánicos, se movían con determinación. Pero sin presencia, un hombre sin hogar estaba sentado, acurrucado en un portal, con las piernas delgadas y los brazos temblorosos, sosteniendo un cartel de cartón húmedo. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, como si ni siquiera estuviera allí. Nadie aminoró la marcha, nadie giró. Lo oí toser, un sonido seco y áspero que resonó en el frío pavimento, pero nadie se inmutó. Desde un callejón cercano, se escuchó el suave grito de auxilio de una mujer, su voz quebrada como un cristal. Nadie miró. Nadie se detuvo. Simplemente siguieron caminando como robots programados para no sentir. Y entonces lo comprendí. Este lugar no sufría violencia. Se ahogaba en la indiferencia. La calidez de la conexión humana, la chispa que nos hace querernos, se había desvanecido. El aire mismo se sentía frío, no por los vientos invernales, sino por la ausencia de amor. Sentí que se filtraba en mí, en lo más profundo de lo que fuera que era en ese momento. No me sentía como si estuviera en una ciudad. Me sentía como si estuviera en un mausoleo que nunca dejaba de moverse. Entonces, antes de que pudiera procesar el vacío, la visión cambió de nuevo. Estaba dentro de un rascacielos, alto, reluciente, extravagante. El vestíbulo resplandecía con mármol pulido, grifería dorada, imponentes ventanales y lámparas de araña que centelleaban como constelaciones. Era de una elegancia impresionante, pero bajo la belleza se escondía una inercia que no podía ignorar. Se sentía vacío, estéril,
como un monumento a todo aquello que habíamos elegido venerar en lugar de la verdad. Dentro había hombres y mujeres vestidos con trajes impecables, de pie tras podios ornamentados. Sonreían con dientes pulidos y hablaban con voz tranquilizadora, llenos de promesas, esperanza, progreso y unidad, pero sus palabras sonaban vacías. Podía sentir el frío bajo cada frase, como veneno envuelto en miel. Todo era una actuación. Su ambición los aferraba como el humo. Sus ojos eran fríos, sus motivos más oscuros que cualquier guerra. Un hombre en particular me llamó la atención. Su amplia sonrisa para las cámaras, pero sus ojos estaban sin vida. Como si hubiera hecho un trato hace mucho tiempo, intercambiando su alma por poder. Y sabía que ninguno creía lo que decían. Ni uno solo. El aire en esa habitación estaba cargado de engaño, oprimiéndome, ahogando cualquier rastro de sinceridad. Quería gritar, sacudirlos, exigir algo real, solo una voz que hablara desde el corazón. Pero lo único que pude hacer fue quedarme allí, abrumada, sumergida en un mar de hermosas mentiras. Y entonces lo vi. Ese movimiento, una sombra, sutil al principio, flotando en los límites de mi visión, pesada, siniestra, alejándome de las brillantes falsedades y adentrándome en algo aún más oscuro, una verdad más profunda, una que no estaba segura de estar lista para afrontar. Esta visión me atrapó como ninguna inundación ni incendio forestal podría jamás. No rugió ni rugió. Se deslizó. Se deslizó hasta mis huesos con una frialdad que parecía antigua, como algo más antiguo que el miedo mismo. Lo que vi no fue un desastre natural. No fue una tormenta ni un terremoto. Era una mano, colosal, sobrenatural, que no surgía del suelo, sino de un reino incomprensible. No estaba hecha de carne, ni de músculos y piel como las nuestras. No, esta mano se forjó de algo mucho más siniestro, una fusión retorcida de sombra y fuego, pero no fuego que calienta o consume madera. Era un fuego que ardía con la esencia de la codicia, de la ambición desenfrenada, de un poder que había olvidado la piedad. Parpadeaba con un ansia no de comida ni combustible, sino de control, de dominación, de almas. La mano se cernía sobre la Casa Blanca. No golpeaba, no destrozaba, sino que hacía algo mucho peor. Sus dedos comenzaron a curvarse lenta y metódicamente, como un depredador saboreando el momento previo a la matanza. Se envolvieron alrededor del edificio con un propósito aterrador. Y aunque no había sonido audible, oí algo. Un gruñido sin voz. Un trueno silencioso que resonó en mi pecho, resonando desde las cámaras más profundas de la creación. El cielo no se oscureció, pero el aire se volvió más denso, más pesado, más denso, como si respirara a través de una tela empapada. Se me hizo más difícil moverme, más difícil pensar, como si la atmósfera misma se hubiera convertido en un peso. La gente, estadounidenses comunes, madres y padres, trabajadores y estudiantes, permanecían allí paralizados. Sus rostros estaban pálidos, desprovistos de toda luz, con los ojos abiertos, no con asombro, sino con una especie de terror impotente. No gritaron. No corrieron. No podían. Estaban congelados, no por el hielo, sino por la desesperación, aplastados bajo la presión invisible de aquella mano monstruosa. Como si cada gramo de corrupción sobre ellos se hubiera convertido en una fuerza gravitacional que los arrastrara hacia abajo, asfixiándolos. Entre ellos se encontraba un joven de no más de 25 años. Llevaba la chaqueta desgastada hasta los codos y los zapatos llenos de polvo. En sus manos, aferraba una bandera estadounidense hecha jirones, sucia y deshilachada, pero sostenida con reverencia. Sus hombros se hundían bajo un peso invisible, no por pobreza ni dolor, sino porque sentía que toda la mano lo había elegido como blanco. Sus ojos no reflejaban ira. Estaban cansados. Cansados de luchar. Cansados de esperar. Cansados de esperar a que alguien más hiciera algo. Y en ese momento,
comprendí que la mano no era solo un símbolo de poder. Era un poder volcado hacia adentro, un poder extraviado, retorcido en algo irreconocible, ahora vuelto contra quienes una vez pretendió proteger. El corazón me latía con fuerza, tenía la boca seca. Quise gritar, advertirles, interponerme entre esa mano y la gente, pero no pude. Solo era un testigo, un alma con permiso para ver, no para intervenir. Y justo cuando pensé que la visión no podía oscurecerse más, sentí un tirón repentino, un tirón, como si me arrastrara una marea irresistible. Las sombras se abrieron. El fuego se atenuó, y fui transportado a otra escena, una que, de alguna manera, tenía aún más peso que la anterior. Fue entonces cuando lo vi. Donald Trump. No era la figura de las noticias. No era el líder de las manifestaciones con multitudes rugientes y titulares a todo volumen. No, esto era diferente. Desprovisto de sonido y espectáculo, estaba completamente solo. Ante él se extendía un puente de cristal, transparente, frágil, suspendido sobre un vacío inmenso. No había ciudad ni tierra bajo sus pies, solo vacío, silencio y el largo y estrecho sendero que brillaba bajo sus pies. Empezó a caminar despacio, con cautela. Cada paso que daba provocaba tenues grietas, como telarañas formándose bajo el peso de cargas invisibles. No era su cuerpo lo que amenazaba el puente. Era lo que cargaba. Los arrepentimientos no expresados, las consecuencias de las decisiones tomadas y no tomadas. Cada decisión, cada palabra dicha o reprimida, cada momento de orgullo, ira, compromiso, engaño, todo se aferraba a él como pesos invisibles, arrastrándolo sobre sus hombros, doblándolo. Su rostro no era duro ni petulante. Estaba atormentado. Sus ojos no brillaban. Buscaban, como si buscaran algo perdido hace mucho tiempo. Y en ese vacío, por primera vez, no vi a un político. Vi a un hombre que cargaba con más de lo que podía cargar. Sobre él, suspendido en el aire, había un reloj enorme y antiguo, sus manecillas giraban no hacia adelante, sino hacia atrás, cada tic-tac, una sacudida, cada tac, un temblor. Los números en su esfera brillaban erráticamente, como luciérnagas atrapadas en una tormenta. Pero un número brillaba con más intensidad que todos los demás. Char, y debajo, una fecha, 25 de julio de 2025. Latía como un latido, constante e insistente, no solo midiendo el tiempo, sino la oportunidad. Una cuenta regresiva divina. El aire alrededor del puente se densificó con anticipación, como si toda la creación contuviera la respiración. Sentí que mis pulmones se bloqueaban. ¿Se detendría? ¿Levantaría la vista? ¿Oiría la voz de la conciencia llamando desde lo más profundo de ese silencio? Había algo en sus ojos, un destello, tenue pero real. Tal vez era tristeza. Tal vez era la última brasa de conciencia que aún ardía. O tal vez era el peso de saber que el puente no resistiría mucho más. Y aún así, siguió caminando. Las grietas se ensanchaban bajo él con cada paso. Cada fractura resonaba en el vacío, como si la estructura misma de esta visión se estuviera tensando. Mi pecho se encogió, no con juicio, sino con dolor. Esta visión no fue dada para condenarlo. No se trataba de política ni de popularidad. Se trataba del efecto dominó de las decisiones. Las suyas, las mías, las tuyas. Se trataba de cómo la caída de un hombre podía arrastrar a muchos con él, o cómo la conversión de un corazón podía salvar a multitudes. Quería gritar su nombre, decirle que aún había tiempo, que el reloj no había dado su hora final, que la gracia aún era posible. Pero mi voz estaba encerrada. No fui enviada para hablar, solo para ver. Y en ese frágil silencio, mientras el tic-tac del reloj se hacía más fuerte, mientras el puente temblaba bajo el peso del destino, supe que la siguiente visión sería aún más profunda, y que lo que revelaría no dejaría a nadie intacto.
El peso de la visión anterior aún se aferraba a mi alma como una densa niebla que no podía sacudirme. Pero la siguiente me impactó de forma diferente, con un tono más suave, sí, pero me llegó más profundo. No con horror, sino con tristeza. Una tristeza que me calaba hasta los huesos. Me encontré ante lo que solo puedo describir como un coro inmenso, tan imponente que parecía extenderse hasta los confines de la tierra. Allí se reunía gente de todas las naciones, generaciones y estratos sociales. Hombres mayores con chaquetas raídas. Mujeres jóvenes con bufandas estampadas de colores vibrantes. Niños descalzos aferrados a muñecas de trapo. Cada uno de pie, uno junto al otro, como llamado por algo superior. Debería haber sido hermoso. Debería haber sido la imagen de la unidad, el sueño que todos decimos anhelar. El tipo de sueño donde el mundo finalmente canta en armonía. Pero no cantaban. Tenían la boca cerrada. No en reverencia ni en asombro, sino en ausencia. Sus ojos estaban vidriosos, vacíos, mirando al frente como si hubieran olvidado por completo cómo sentir algo. No había música, solo su fantasma, su ausencia, más inquietante que el silencio mismo. Se suponía que esta sería la canción de la paz, el himno del amor, el coro de la unidad. Pero se había ido, se había extinguido. La melodía de la esperanza, de la humanidad compartida, había sido robada, no por la fuerza, sino por la negligencia. Y en esa quietud, sentí algo inesperado. Dolor. Un dolor crudo y doloroso que no era solo mío, sino que parecía surgir de la tierra misma, como un duelo colectivo por lo perdido. Se me encogió el pecho, como si mi corazón cargara con el peso de 1000 canciones olvidadas. Y sin embargo, en lo profundo del silencio, casi podía oírlo. Un leve eco de lo que debería haber sido. Armonías esperando a surgir. Voces anhelando ser reencontradas. Quería gritar. Quería correr hacia ellas y suplicar. Por favor, canten. No olviden quiénes son. No olviden lo que significa cuidar, tener esperanza, amar. Pero no se movieron. Su quietud no era pacífica. Estaba vacía, y se me cerró la garganta, no con lágrimas, sino con el ardor del arrepentimiento. Arrepentimiento por lo que habíamos permitido morir. ¿Cómo permitimos, como pueblo, que llegara a esto? ¿Cómo perdimos el latido de nuestros propios corazones latiendo al ritmo del otro? El silencio gritó. Rugió sin hacer ruido, y en mi interior sentí algo hueco, un espacio exterior, un vacío con forma de desesperación. Entonces, justo cuando pensé que la quietud me consumiría, la visión empezó a cambiar, sutil al principio, como una brisa rozando una cortina quieta. Apareció una grieta, tenue y brillante, como un desgarro en la estructura misma del tiempo y el espacio. A través de esa rendija, vi algo que me dejó sin aliento. Un mundo diferente, no una fantasía, no una utopía perfecta, sino una posibilidad real y viva. El aire era limpio allí, de una pureza que había olvidado que podía alcanzar. Los ríos fluían como cristal líquido, danzando con la luz bajo un sol cálido y dorado. La gente caminaba de la mano, sin prisas ni vigilancia, sino en paz unos con otros y consigo mismos. Sus sonrisas eran reales, no simuladas ni forzadas como las que solemos ver en portadas de revistas o campañas políticas, sino expresiones sinceras y sencillas de alegría. Un niño corría descalzo por un prado, persiguiendo una mariposa, con una risa tan pura que parecía la luz del sol en la piel. Un anciano estaba sentado en un banco junto a una joven, con las manos entrelazadas, sin necesidad, sino con silenciosa confianza. Sin miedo, sin sospechas, solo conexión. A lo lejos, donde la tierra se había agrietado y secado, floreció una solitaria flor, cuyos pétalos vibrantes contrastaban con la tierra estéril, desafiando a la muerte con su belleza. No era la visión de un futuro prometido. Era una visión de potencial, un atisbo de lo que podría ser si lo elegimos, no mediante políticas ni revoluciones, sino mediante el arrepentimiento,
el recuerdo y el amor. Y entonces volví a oír su voz, más suave ahora, pero no menos cargada de verdad. Cargaba con una carga que no pretendía aplastarme, sino despertarme. Esto no es un castigo, Lucille, dijo, y cuando me giré para mirarlo, sus ojos estaban fijos en mí, tiernos, pero firmes. Es un recordatorio. La humanidad ha elegido este camino, pero solo ella puede elegir regresar. El 25 de julio de 2025 es el momento decisivo. Lleva este mensaje. Esas palabras me calaron hondo. No sabía exactamente cómo debía llevarlo, cómo hablarlo, vivirlo o convencer a alguien de que era real. Pero lo sentí, un llamado, no solo a informar, sino a transformar. No en las leyes, ni en los líderes, sino en nuestros corazones, en la forma en que nos vemos, en la forma en que perdonamos, en la forma en que elegimos amar cuando es más fácil alejarnos. Su mirada no vaciló. Era como si me entregara una antorcha, esperando que la llevara a los lugares más oscuros. Ya no era solo un observador. Me había convertido en un recipiente, un mensajero, a quien se le había confiado algo mucho más grande que yo. Al desvanecerse la visión, me quedaron dos cosas. Una chispa de esperanza y una sombra de miedo. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos escuchar. Miedo de que no lo hagamos, de que el silencio triunfe, de que nos perdamos el momento decisivo, demasiado perdidos en el ruido para oír la llamada. Y si lo hacemos, si se nos escapa, ¿qué ocurrirá? Me desperté de golpe, abriendo los ojos de golpe a una luz blanca y penetrante. Un bip bip constante llenó el aire. Monitores de hospital, fríos y mecánicos. Rostros me observaban. Médicos y enfermeras, con el ceño fruncido por la preocupación. Señor Vance, ya pasó lo peor, dijo una con voz suave pero distante. Había vuelto, viva, pero sentía el cuerpo como si me hubieran dado una paliza. Me dolían todos los músculos, cada respiración era un esfuerzo. Moví los dedos para demostrar que podía. Se movían, lentos y rígidos. Había estado muerta. Mi corazón se paró. Había desaparecido. Y ahora, aquí estaba, de vuelta en este cuerpo frágil y pesado. Mi mente era un torrente de imágenes. Las imponentes olas. El mar ardiente. El coro silencioso. Su voz. Esos ojos que lo veían todo. Las visiones eran tan vívidas, tan reales, que ardían tras mis ojos como si estuvieran sucediendo de nuevo. El 25 de julio de 2025 latía en mis pensamientos, un peso tan grande como el mundo mismo. Aún sentía su presencia, esa llamada serena y urgente para llevar un mensaje que apenas entendía. Sentí una opresión en el pecho, no por el infarto, sino por la carga que me oprimía. Ya no era solo Lucille. La anciana con su café y su jardín, yo había visto el otro lado. Y me cambió. Allí tumbada, con tubos saliendo de mis brazos, sentí la enormidad de todo. Me habían dado una segunda oportunidad. Pero no para mí, ni para ellos, ni para todos. Y eso me asustó más que la muerte. Mientras las enfermeras se afanaban, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Yacía en la cama del hospital, mirando las placas del techo, con la mente acelerada. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación de mi cerebro falto de oxígeno? Sentía algo extraño, como si intentara convencerme de que no era real. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Cada detalle era demasiado nítido. El rugido de la inundación, el hedor del mar ardiente, el peso de su voz pronunciando mi nombre. Ningún sueño podría sentirse así, podría dejarme el alma temblando como si aún estuviera ahí. Me volví hacia la enfermera que me ajustaba la vía, una joven de ojos amables pero sonrisa cansada. Vi algo, susurré. Me tembló la voz. Cuando me fui, lo vi. Me enseñó cosas. Me dirigió esa mirada.
Lástima, tal vez un poco de preocupación, como si fuera una anciana frágil que había perdido el control. Ha pasado por mucho, señora Vance, dijo. El shock puede tener consecuencias extrañas. Necesita descansar. Quería abrazarla, hacerle entender. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicarle a alguien que revisa su historial médico el encuentro con Dios? ¿Ver el fin del mundo? Me hundí en la almohada, sintiendo una oleada de soledad. Nadie me creería. ¿Por qué? Una mujer de 68 años recién salida de un infarto hablando de visiones y una cita que podría cambiarlo todo. Pensarían que estaba loca, o peor aún, que solo era una anciana triste buscando atención. Me temblaban las manos al aferrarme a la fina manta del hospital. No estaba sola en ese momento con él. Pero ahora, de vuelta en este mundo, nunca me había sentido tan aislada. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? ¿Cómo podía llevar un mensaje que nadie quería oír? Entonces, un destello de su voz resonó en mi mente, y supe que tenía que intentarlo, por imposible que pareciera. A medida que el 25 de julio de 2025 se acerca cada día que pasa, siento una opresión en el pecho que ninguna respiración profunda puede aliviar, como si estuviera caminando con una roca presionándome, lo que me dificulta respirar, me dificulta dormir, me dificulta fingir que todo es normal. Cada noche me encuentro pegado al televisor, cambiando obsesivamente de canal, buscando algo, alguna señal, alguna confirmación, alguna advertencia. Mi corazón late más rápido con cada titular. Tensiones crecientes en el mar de China Meridional. Violentos brotes de coronavirus en rincones olvidados de África. Informes aterradores sobre glaciares que se desmoronan y arrecifes de coral que se vuelven blancos como fantasmas. Es como si estuviera viendo escenas sacadas directamente de una visión que alguna vez pensé que era demasiado surrealista para ser verdad. Pero ahora se está desarrollando poco a poco, titular tras titular, en el mundo real. Y ya no puedo negarlo. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados y callar. Aunque parezca que estoy gritando al vacío, aunque solo una persona me oiga, tengo que hablar. Tengo que compartir lo que he visto, lo que siento, lo que creo que está por venir. Quizás suene dramático. Quizás suene a miedo hablando. Pero en el fondo, hay una convicción silenciosa que no me deja descansar. Porque las semillas que estamos plantando ahora, estos pequeños y temblorosos actos de fe, estas oraciones susurradas, estas valientes conversaciones, importan. Sé que sí. Puedo sentirlo en mis huesos, como el primer destello de luz que se abre paso entre las grietas de una larga noche oscura. Es tenue, sí, pero ahí está, un frágil rayo de esperanza en un mundo que se tambalea peligrosamente al borde del abismo. Y aún así, incluso con esa esperanza viva, me encuentro haciéndome la misma pregunta inquietante una y otra vez a medida que pasan los días. ¿Estas chispas se encenderán a tiempo? ¿O las apagará el miedo, la apatía, el peso de la oscuridad antes de que siquiera tengan la oportunidad de arder? Estoy sentada aquí, en mi casita de Ohio, contándoles mi historia. Ya no soy Lucille Vance, ya no soy la anciana solitaria que ve pasar el mundo, tomando café y cuidando rosas. Estoy muerta, ¿sabes? Mi corazón se paró y pasé al otro lado. Me dieron una oportunidad. Emisión. Y de alguna manera, regresé. El peso de lo que vi, esas imágenes, su voz. Esa fecha, el 25 de julio de 2022, todavía pesa sobre mis hombros. Pero ahora la sostiene algo más. La esperanza. No la esperanza frívola que ves en las tarjetas de felicitación, sino una esperanza fuerte y duradera de que aún podemos elegir un camino mejor. Quiero que escuches esto. Que lo escuches de verdad. No importa lo difícil que sea la vida, no importa lo solo que te sientas, el amor de Dios siempre está ahí. Él te escucha, listo para guiarte. No estás solo. Solo soy una mujer de 68 años que vino de la nada. Pero lo he visto en carne propia.
Siempre hay una oportunidad de cambiar las cosas, de tomar mejores decisiones, de amar con más intensidad. No te rindas, ni a ti misma, ni a tu futuro, ni a su amor eterno. Es real y es para ti. Regresar de entre los muertos, tocar esa verdad absoluta, es como un suave susurro en mi alma cada día. Me dice que todo importa, que cada uno de nosotros tiene un papel en su gran plan. Mi vida ya no se trata de mí. Se trata de compartir lo que veo, lo que sé. Si mi historia te conmueve, te reconforta, te conmueve o simplemente despierta tu curiosidad sobre los milagros que existen, ayúdame a difundirla. Suscríbete a nuestro canal. Es un pequeño rincón de Internet, ya sabes, donde compartimos historias reales de Dios, del cielo y, a veces, del mismísimo infierno. Seguiremos trayéndote historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Muchas gracias por escuchar, pero esto no es el final. Algo me dice que el verdadero trabajo apenas comienza. Señor, soy yo, Lucille Vance, una mujer de 68 años de un tranquilo pueblo de Ohio, sentada aquí en mi sala, la misma donde riego mis geranios y tomo mi café de la mañana. Nunca pensé que te hablaría así, con el peso del mundo sobre mis hombros. Tú me conoces, Dios, cada arruga, cada duda, cada tropiezo. Y aún así, me elegiste a mí, entre todas las personas, para ver lo que vi, para llevar este mensaje. Sigo temblando, Señor. Sigo intentando comprenderlo. ¿Por qué yo? No soy profeta, ni predicador con megáfono. Solo soy Lucille. Pero viste algo en mí, ¿verdad? Algo que ni siquiera yo puedo ver en mí. Cierro los ojos y esas visiones me inundan. Las olas negras que se tragan Nueva York. El mar rojo ardiendo. El coro silencioso que se yergue en un mundo que ha olvidado cantar. Me duele el corazón, Dios, por lo que vi, por el dolor, la división, las decisiones que tomamos que nos llevaron hasta aquí. Lo siento en lo más profundo de mi ser. La forma en que nos hemos alejado el uno del otro, de ti. Vi esa mano de sombra y llamas sobre la Casa Blanca. El peso del poder transformándose en algo oscuro. Vi a un hombre solo en un puente de cristal tomando decisiones que podrían quebrarnos a todos. Y esa fecha, el 25 de julio de 2025, está grabada en mí, Señor, como una marca que no puedo ignorar. Lo llamaste una oportunidad, no un castigo. Un momento para que volviéramos atrás. Pero ¿cómo les hago ver, Dios? ¿Cómo les hago escuchar? Tengo miedo. Lo admito. Me tiemblan las manos cuando pienso en alzar la voz y hablar. Me llaman loca. Sabes, esas enfermeras, los vecinos, incluso algunas personas en línea, me miran como si fuera una anciana frágil que perdió la cabeza. Pero te sentí, Señor. Tu voz, tus ojos, eran reales. Más reales que cualquier cosa en este mundo. Me pediste que llevara este mensaje, que les contara la oportunidad que tenemos, la esperanza que aún podemos conservar. Lo estoy intentando, Dios. Sara me está ayudando. Bendice su corazón con su blog y nuestro pequeño canal de YouTube, pero se siente tan pequeño, como un susurro en la tormenta. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si te fallo? Rezo por ellos, Señor. Por los líderes, los que tienen poder, como el hombre en ese puente. Dales oídos para oír, corazones para sentir el peso de sus decisiones. No estoy aquí para juzgarlos, Dios. Tú lo sabes. Solo quiero que vean lo que yo vi. Que sientan la urgencia de ese reloj que avanza. Rezo por las personas en los comentarios. Por quienes me escriben diciendo que también lo sienten. Que algo anda mal. Que estamos al borde del abismo. Bendícelos, Señor, por escuchar, por atreverse a tener esperanza. También rezo por los escépticos. Por los que se ríen o se alejan. Ablanda sus corazones.
Ayúdalos a ver que hay más en este mundo que lo que tienen delante. Y a mí, Señor, dame fuerza. Mi cuerpo está débil. Mi voz tiembla, pero mi alma arde con lo que me mostraste. Ayúdame a seguir adelante, incluso cuando esté cansado. Incluso cuando me sienta solo. Deja que mis palabras, mi historia, planten semillas, aunque sean pequeñas. Rezo para que el 25 de julio de 2025 sea un día de cambio, de elegir el amor sobre el odio, la verdad sobre la mentira, la esperanza sobre la desesperación. Dijiste que es una oportunidad, no una sentencia, y me aferro a eso. Confío en ti, incluso cuando no entiendo. Gracias, Dios, por verme, por confiarme esto. No soy gran cosa, pero soy tuyo. Que esta oración, esta historia, llegue a alguien allá afuera. Quizás a alguien que esté viendo ahora mismo, preguntándose si es suficiente. Lo es, Señor. Todos estamos en tu plan. Y si todavía me escuchas, tengo una pregunta más. ¿Qué pasa después? Estoy listo para descubrirlo.